Casi. Es un gusto estar con ustedes. Al contrario, gracias. Cuéntenos esto del efecto que pudiéramos tener en nuestro país en torno al movimiento que se hizo en la Secretaría de Hacienda. ¿Qué va a pasar con la llegada de Herrera? ¿Qué va a pasar ante la salida y la manera en que sale Ursúa? ¿Qué podemos esperar en este momento en que están también ocurriendo asuntos que tienen que ver en la relación con Estados Unidos en torno a los aranceles, en cuanto al tomate, en cuanto al acero? Hay muchas cosas que nos pone de pronto a pensar si estamos en una circunstancia que nos lleva a la incertidumbre. Así es, casi. El contexto económico actual de la economía mexicana es complicado. Y se complicó más con la renuncia el que fue secretario de Hacienda, el doctor Carlos Ursúa, que ya generó un efecto de corto plazo al incrementarse el tipo de cambio. Estaba en 18.90 y llegó a estar a 19.30 centavos. La bolsa mexicana ya registra en estos 2 días una caída del 2.2%. Esto como un efecto de corto plazo. En el mediano y largo plazo podría tener un efecto negativo en el sentido pues de que esta renuncia por parte del doctor Ursúa va acompañada con señalamientos sobre el mal manejo de las políticas públicas del gobierno federal, y esto genera desconfianza entre los inversionistas y entre los empresarios. Al generarse esta desconfianza, hay mayor incertidumbre en relación al comportamiento futuro de la economía, lo que podría provocar una menor inversión por parte de las empresas, una menor inversión privada. Si esto ocurre, existe la probabilidad de una menor, una caída en la producción de las empresas a nivel internacional y por lo tanto menor generación de empleos. Esto es preocupante, porque el contexto no es el más adecuado para la economía mexicana. Actualmente la economía se está desacelerando, es decir, está creciendo menos de lo que se esperaba. El año pasado se esperaba que este año creciera la economía un 2%, sin embargo, en los últimos estudios, las últimas encuestas señalan que estaríamos creciendo alrededor del 1%, y esto impacta directamente en el bienestar del país. ¿Por qué? Porque al crecer menos se generan menos empleos. Para este año se espera que se generen 450,000 empleos, que es una cifra que está muy por debajo del 1.200.000 que requiere nuestro país. En torno a insistiendo en este tema de la salida de Ursúa, ¿por qué la renuncia de un secretario de Hacienda puede provocar esta sacudida? ¿Es la renuncia o es la manera en que se estuvo trabajando hasta este momento? Y aparte de la denuncia que hace a través de esta carta, de los señalamientos que dice que hay al interior de la Secretaría. Sí, por supuesto. La figura del secretario de Hacienda en cualquier gobierno, en cualquier país, es muy importante porque es el encargado de las finanzas públicas y del uso adecuado de los recursos que se recauden. Por lo tanto, debe ser una persona con un alto perfil de conocimiento y preparación y que tenga credibilidad con los empresarios, con los inversionistas, pero también que sepa decir no al presidente, que le ponga un alto, porque los presidentes generalmente quieren gastar en obras, sin embargo los recursos son limitados. Es decir, en un gobierno, en asuntos económicos, en asuntos del gasto, debe pesar más la decisión del secretario de Economía que lo que pretenda imponer un presidente. Sí, casi, porque el experto en economía, el experto en finanzas públicas, el que sabe del análisis técnico de la evaluación de los proyectos, es el secretario de Hacienda. Por lo tanto, el presidente se debe de dejar guiar por el que sabe, para eso tiene expertos en cada una de las áreas. Exactamente, el presidente puede pretender implementar proyectos para generar bienestar, lo cual es viable, o sea, lo cual podríamos estar de acuerdo, ¿no? Porque al final, pues todos queremos un mayor bienestar económico y social. Sin embargo, los recursos son limitados y el secretario de
Hacienda, como encargado de las finanzas públicas, como un experto, lo sabe y se lo tiene que decir al presidente en turno. ¿Sí? En ese sentido, es muy importante que el secretario de Hacienda tenga autonomía de decisión y que el presidente lo escuche, porque el experto es el secretario. ¿Sí? En ese sentido, es una figura muy, muy importante. De ahí que la renuncia del secretario Ursúa, bueno, haya tenido este efecto de corto plazo y probablemente se vislumbren esos en el mediano y largo plazo, sí, por la figura tan importante que es la del secretario de Hacienda, pero también por la forma en que se fue y los señalamientos que señaló, ¿no? sí. Políticas públicas que no son consistentes, y eso preocupa. Porque Antes de esta renuncia, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos antes de esta renuncia? Porque después de esta renuncia nos menciona caída de las empresas que pudieran ocurrir, en la menor generación de empleos, una economía que se está desacelerando. ¿Ya venía esto dándose y después de la renuncia se incrementan este panorama que nos presenta? así es, así. O sea, el contexto económico, el contexto de la economía mexicana para este año no es bueno, ¿sí? Y esto ya se venía presentando desde meses anteriores, se venía señalando, ¿no? De un menor crecimiento económico y por lo tanto de menor generación de empleo. Y esto por las características de las estrategias económicas que ha tratado de implementar el gobierno federal, como es la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la implementación de la refinería Dos Bocas, que se ha señalado de que no es viable económicamente, que va a requerir mayores recursos y mayor tiempo de construcción, también el conflicto que podría tener en lo ambiental el Tren Maya. Entonces, se están tratando de implementar algunas estrategias económicas y de políticas públicas que no tienen un fuerte sustento en lo económico. Ahora, sí, díganos. Y esto lo saben las calificadoras de riesgo, que han bajado la calificación crediticia de Pemex y del país. Y con este escenario, sí, hacia adelante podríamos esperar que estas calificadoras disminuyan más la calificación de Pemex y probablemente del país. Bueno, ¿y esto qué significa? Un incremento en la tasa de interés. ¿En la tasa de qué? En la tasa de interés. Ah, sí. Y al incrementarse la tasa de interés, bueno, el costo financiero de las empresas, de las familias que tienen un crédito o de las personas, se incrementa y eso podría provocar en el largo plazo un alza en precios. Este panorama que nos pinta interno, ¿cómo se podría poner ante la medida del presidente de Estados Unidos que quiere imponer aranceles a las importaciones de algunos productos de acero en México, además al tomate, aunque el presidente dice que son medidas independientes del acuerdo de comercio con México, Canadá, Estados Unidos? Sí, en relación también al contexto internacional, sobre todo la relación que tenemos económica con Estados Unidos, bueno, está el riesgo de que el presidente Donald Trump implemente algunas medidas en aranceles, lo cual nos podría afectar. Por lo pronto, eso no se está contemplando, bueno, por las medidas migratorias que implementó o que está implementando el gobierno federal, pero el riesgo está latente, sobre todo por las características que tiene el presidente de Estados Unidos y porque hay elecciones el próximo año y eso lo podría favorecer políticamente. Por eso es que en este momento él está buscando, está anunciando este tipo de medidas, sí, porque está en medio de este entorno político, cuando se busca ratificar el acuerdo de libre comercio. Sí, así es, ¿no? Entonces, eso le funcionó en el 2016. Sí. Le funcionó muy bien el atacar a nuestro país con el muro fronterizo, con las exportaciones. Le funcionó, fue una estrategia política que le funcionó. Probablemente siga ese camino rumbo al próximo año y eso es un riesgo para nosotros. Es un riesgo, ¿por qué? Porque podría afectar
la incertidumbre, mayor incertidumbre, y bueno, provocaría un cambio ahí en el tipo de cambio. ¿Y por qué al tomate? Aquí, en relación al tomate y al acero, este arancel que se ha estado aplicando en las últimas semanas, más bien aquí es una denuncia, en el caso del tomate es una denuncia de productores de Florida, que tiene como inicio 1996 y que se ha venido ratificando en años siguientes. Más que una estrategia del presidente de Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos en relación al tomate, más bien es una estrategia de productores que presentaron una denuncia al Departamento de Comercio de Estados Unidos y procedió. En este momento hay una investigación donde señalan los productores de Florida que los productores de nuestro país reciben un subsidio, por lo tanto hay prácticas desleales. ¿Sí? Entonces, es lo que sustentan, que hay un subsidio, que reciben un subsidio, por lo tanto hay práctica desleal, y en ese sentido el Departamento de Comercio, el gobierno de Estados Unidos, debe de aplicar ese arancel del 17.5%. Pero aquí el punto es más bien, no es una estrategia así visible del gobierno de Estados Unidos hacia México. Más bien, esto surge de una demanda de productores de Florida y que viene desde hace aproximadamente 2 décadas. Sí. Igualmente con el acero. El acero surge de una denuncia de productores de acero de Chicago. El Departamento de Comercio de Estados Unidos le da entrada y está en un proceso de investigación. En el caso del acero, está señalando solamente a 7 empresas mexicanas que están recibiendo algún subsidio por parte del gobierno, lo que provoca práctica desleal. En este momento el Departamento de Comercio está en un proceso de investigación y para el caso del acero el 19 de noviembre estaría dando un veredicto, ¿no? Si procede, ya se queda el arancel o bien ya el arancel puede pasar libremente. Estamos platicando con Marco Antonio Córdoba, economista, vicepresidente del Colegio de Contadores de Sonora. Hay unos mensajes, dice, bueno, nos manda un artículo que nos recomienda leer Manuel Rubio, gracias, lo leeremos, y luego nos dice alguien más, puro agorero de las desgracias, nos dice, más responsabilidad en el papel que tienen como comunicadores. Pues yo no soy la experta, yo solo pregunto, por eso es que estamos ante una persona que tiene seriedad en el tema para que nos explique cuál es la circunstancia. Dice, ¿puede provocar crisis una renuncia? La noticia es que no la provocó. Chequen el precio del dólar y los precios de productos y servicios. ¿Cuál desaceleración de la economía? Por favor, sean responsables, dice Judith. Esa es la información que estoy señalando. Hay una desaceleración, está en función de indicadores, en este caso presentados por INEGI, el más reciente al primer trimestre del 2019, la economía mexicana tuvo una caída del 0.2%. En función de esa información estadística, que es oficial, es que en este caso realizó el análisis, las expectativas, tanto Banamex como Banco de México, cada mes presentan una serie de información, de encuestas en relación sobre el comportamiento futuro de la economía, y son fuentes de información. En el caso de Banco de México es oficial y es una fuente confiable, igual que la de Banamex. Entonces hay fuentes de información en el caso de INEGI para ver qué ocurrió con la economía mexicana, y en el caso de Banco de México y de Banamex sobre la perspectiva. Y esta fuente de información nos permite hacer el análisis y sustentar lo aquí analizado. Rápidamente, porque ya me están mandando a corte, decíamos hace unos momentos que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dijeron que en materia de crecimiento económico los sexenios de Calderón y Peña fueron los más mediocres desde 1934, si nos lo sintetiza así en segundos. ¿Es esto? ¿Cómo ve esto? Sí, lo que ha caracterizado la economía mexicana en las últimas 2 décadas, incluyendo el sexenio de Calderón, de Peña Nieto, incluso el de Fox, es de un bajo crecimiento. Un bajo crecimiento es decir que la economía estuvo creciendo en promedio un 2%. Si lo comparamos con los crecimientos que tuvo la economía mexicana en la década de los 50, de los 60
y principios de los 70, pues sí, estamos por debajo. En esa época el crecimiento estaba en un 6%, ¿sí? Pero el contexto es distinto, Katy. Sí. En la década de los 50, 60, bueno, la economía mexicana no dependía tanto de la economía a nivel mundial. El gobierno financiaba en gran parte a la economía mexicana. Eso provocó un fuerte endeudamiento en las finales de los 70 y en cierta forma generó la crisis de 1982 y la de 1988. Sí. La característica de la economía en los últimos años es de una apertura comercial, una mayor interrelación económica entre México y el resto del mundo, por lo cual muchas veces el menor crecimiento ha sido provocado por factores externos. Por ejemplo, la crisis económica de Estados Unidos en 2008 nos afectó directamente a nosotros y provocó que la economía registrara una caída. Entonces, el contexto es distinto, la situación es distinta. Hacer un análisis comparativo de 1930 a 2018 no se sugiere. ¿Por qué? Porque ha habido cambios estructurales en la economía, tanto interna como a nivel internacional. Pues muchísimas gracias, Marco Antonio Córdoba, economista, vicepresidente del Colegio de Contadores de Sonora, por haber tenido con nosotros esta participación. Gracias. Es un gusto estar con ustedes.